Ponerme en disposición. Eso es bien importante saber qué es ponerme en disposición. Dice dejar todos aquellos pendientes que yo traigo, ponerme en manos de Dios porque es una vida a la que voy a escuchar y porque a través de este trabajo ya no es que diga el padrino, sino que encontró a través de su escritura que se supone que ya hizo. Ahora sí vamos a empezar del apadrinamiento hacia atrás. Ustedes van a ir sacando sus dudas. ¿Qué es lo que se necesitaría ver más atrás antes de para poder entender el apadrinamiento? Dice analizar la oración siguiente al inicio de esto y dice, hoy me confieso ante ti con toda la verdad que hay en mi alma, que hay en mi mente y en mi corazón, pidiendo humildemente que rompas el ciclo de daños ocasionados en mi pasado y en mi presente, porque confío en que perdonarás a mis generaciones pasadas por tu gracia y guiados por el Espíritu. Amén. Pregunto si alguien de ustedes puede contestarme, ¿por qué dice que tengo que perdonar a mis generaciones pasadas? ¿Alguien me puede contestar esto? Bueno. Hola, ¿Sí? hola, soy Pilar de los seres humanos. Bueno, yo desde mi Sí. entendimiento, por cómo me criaron, por el sistema de creencias que venimos arrastrando, el sistema de comportamientos que solamente pasó de generación en generación, en muchas ocasiones hasta corregido y aumentado ese patrón de conducta, pero a final de cuentas yo vengo arrastrando también lo que mis pasados, ¿verdad? Mis antepasados también vinieron arrastrando. Bueno, eso es lo que yo puedo entender de esto que nos comparte. Gracias. Exactamente. Dice que los daños, pidiéndole humildemente que rompa el ciclo de daño, fíjense. Para agarrar yo una conducta negativa, yo tuve que haber tenido un daño donde se generó esta actitud. Esta es la parte importante que como apadrinamiento debo tener cuidado porque dice que todavía en esta escritura van a salir raíces. ¿Cuáles son las raíces? Precisamente los hechos donde ocasionaron pues una actitud negativa mía. ¿Y quiénes van a salir en esta parte de mi pasado? Papá, mamá, abuelos, tíos, etcétera. ¿Sí? Es para poder ayudar a este ser humano, tengo que nuevamente encontrar ese pasado, dónde, cómo y cuándo se deformó el instinto y se generó un defecto. ¿Sí está claro? Sí, claro. Sí, claro. Sí, está bien. O sea, esto se debe de cuidar para romper la cadena. ¿Sí? En el octavo paso dice que se rompen las cadenas. Si no perdonamos a nuestras generaciones pasadas, a donde nació mi actitud, mi defecto que me llevó a ocasionar los daños que ya están saliendo ahí en mi lista, alguien tuvo que hacerme algo a mí para que yo me comportara como tal. Si dónde me volví egoísta,
¿Qué daño? ¿Quiénes fueron los que me ocasionaron esta situación por la cual yo me comporté de esa manera? Entonces, dice que para entrar en esta parte, antes de ir a pedir perdón, necesito perdonarme a mí misma. ¿Sí? ¿Esto por qué se tiene que ver? Porque vamos a ver las culpas. Porque si no analizamos los daños que a nosotros nos hicieron, a dónde empezaron los daños cometidos, no voy a poder entender a otro ser humano. ¿Sí me doy a entender? Tiene que romperse la cadena. Para esto el padrino o la madrina tiene que estar al tanto de ver esos daños pasados y actuales. ¿A dónde fue dañada la persona y a dónde hemos ido dañando nosotros? ¿Sí? Sí. Dice De acuerdo, en de mi acuerdo. pasado, perdón, los daños pasados y en mi presente. En el presente estoy viendo los daños que yo he ocasionado. Y en mi pasado el daño que me hicieron. Y quizás a estas alturas del partido todavía no alcancen a salir claros los daños de mi pasado. Por eso es que tenemos que tener cuidado, porque si no la persona se llena de culpas. Si no rompemos la cadena. Y empieza a ver todos los daños que cometió. Y no el resentimiento que lo originó a tener una conducta de esa índole. Por eso dice que tenemos que ver nuestro pasado y nuestro presente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Sí me doy a entender? Sí, madrina. Dice Sí, madrina, todo bien. preguntarle si está dispuesto a depender de la voluntad de Dios con toda la fuerza, con toda su alma y con todo su corazón, en toda su mente, y dice, y si no, aquí le paramos. Si yo tengo que preguntar si es que está dispuesto, ¿verdad? Analizar cada una de las preguntas y clasificar los daños mentales, emocionales, sociales, espirituales, y localizar el defecto que generó el daño. Aquí volvemos a ver el defecto que generó el daño y dónde nació el defecto. Nuevamente es allá atrás. Y ver a qué defecto pertenece, si a la lujuria, al egoísmo, los 7 pecados capitales, pues. ¿Qué defecto es el que está fungiendo ahí? ¿Sí? Tenemos que ver el instinto sexual, que es el primero, el instinto material y emocional, cómo fue su niñez, por qué le gusta agarrar lo que no es de la persona, que vienen muchos daños, transar, timar, engañar y etcétera. Pero ¿dónde fue generado esto? ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, madrina. Sí, madrina, claro. Sí, madrina. El siguiente párrafo. Sí, A medida que trabajamos los primeros 9 pasos, nos preparamos
para la aventura de una nueva vida. Dice que hasta el 9º paso, nos vamos a preparar para la aventura de una nueva vida. Lo que se hace escrito es el 8º. Y el 9º paso es de toda la vida. ¿Sí? Esta cuestión es bien importante aclarar, que nuestro trabajo apenas va a empezar. Que el hacer un 8º y 9º paso no es como hacer un 4º y 5º paso. ¿Sí? Todos nos llevan a trabajar toda la vida, pero es donde tiene que haber la madurez emocional. ¿Sí? Dice que donde hombres y mujeres se convierten en seres con carácter, no con caracteres, con carácter, con decisión a corregir su vida. ¿Sí? Dice, desde luego que la gente sensata siempre ha sabido que nadie puede hacer mucho con su vida hasta que el examen de sí mismo no se vuelva un hábito. Este es un punto bien importante de quiénes van a ser los padrinos o quién se está preparando para ser padrinos o madrinas. ¿Sí? Punto esencial. ¿Qué han hecho con su escritura que ustedes ya tuvieron? ¿Qué situaciones de su vida han arreglado? Porque dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Porque no podemos andar con conductas negativas y estar apadrinando y dando la clase. Este es un punto bien importante porque si no, el rebote viene en nosotros mismos. Hasta que pueda admitir y aceptar lo que se descubre y hasta que no se trate de corregir con insistencia y paciencia aquello que esté mal. Entonces, nuestro compromiso para poder guiar al que no sabe o al que no ve, necesitamos nosotros, pues ya ver un poco, ¿verdad? No podemos ir a la oscuridad, a donde vamos a ir a encontrar al que no ve, porque nos vamos a ir al barranco. Pues juntos. Tengo que ver qué es. Dice que las palabras convencen, pero los ejemplos arrastran. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? De mi parte no, madrina, todo claro, gracias. Sí, está claro. La guía se las voy a hacer llegar, si es que no la tienen, a lo mejor con Alicia o qué sé yo, para que tengan su guía, pero aquí más que nada lo más claro es mi actitud para poder entrar y guiar a un ser humano. Dice acá que explicar el siguiente párrafo. Claro, que al fin experimentamos y cuando los resultados fueron inesperados, pensamos de otra manera. De hecho, supimos que había algo distinto que desconocíamos y así aceptamos la meditación y la oración. A esas alturas del partido, compañeros y compañeras, ya sabemos que lo único que nos va a ayudar es esto, la meditación y la oración. Para poder caminar y poder hacer la voluntad de Dios, porque pues dice que si estamos dispuestos a lo que salga de nuestra escritura, ¿verdad?
Entonces, para esto, como padrinos o como escuchas, etcétera, ya debemos de haber practicado esta parte. Ya debemos de tener este conocimiento y si no lo teníamos, pues tenemos que empezar a practicar la oración y la meditación. Y hemos descubierto que eso le puede suceder a cualquiera que trate de lograrlo. Aquellos de nosotros que ya teníamos el hábito de rezar, no podríamos prescindir de la oración del mismo modo que no podríamos vivir sin aire o sin comer. Cuando rechazamos el aire o la comida, el cuerpo sufre. Y cuando nos alejamos de la meditación y de la oración, igualmente nos privamos de nuestra mente, emociones, intuiciones, de un sustento vital que necesita, así como el cuerpo falla, por falta de alimento también puede fallar el alma. Todos necesitamos la luz de la realidad de Dios, el alimento de su fuerza y el ambiente de su gracia. Los hechos en la vida de AA confirman en un grado sorprendente la verdad eterna, dispuestos a hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Alguien me puede contestar? ¿Cuántos estamos por ahí? Sí, madrina, está claro. ¿Sí? ¿O alguna pregunta? Por el momento no, madrina. Por el momento no. Nada más Yo, ahí. madrina, ¿Sí queda claro? yo tengo una pregunta. A ver, te escuchamos. Buenas tardes, compañeras. Mi nombre es Jorge y soy adicto a una mujer. Hola, Jorge. Madrina, yo siempre he tenido esa duda. ¿Cómo puedo conducir al ahijado cuando aún ya en un estudio de octavo todavía viene cargado de prejuicios? Miren, aquí cabe muy, qué bueno que lo dices. La situación, yo por ahí, yo respeto, Claro, la claro. situación de cómo están trabajando. Lo que yo tuve que aprender que nosotros, hasta después de una tercera escritura, ahorita les voy a leer la guía de tercera escritura que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que se trabaja? Precisamente dice que la tercera escritura es el fanal para el octavo y noveno paso. ¿Sí? Después de esta tercera escritura estamos listos para entrar, porque ya no hay este tipo de prejuicios, porque ya se rompieron muchas situaciones que hay en la niñez. Cada una de las escrituras nos lleva a la niñez y todavía vamos a la niñez, pero ya conocimos, ya recorrimos. ¿Sí? Entonces, pues únicamente dice que como padrino tengo que ganarme la confianza y esto es trabajo y más trabajo para llevarlo a romper qué es lo que lo prejuicia. Ok. Hay que ver los miedos, hay que ver las culpas, ¿sí? Y hay una serie de situaciones todavía atrás que son las que nosotros trabajamos en esta tercera escritura. ¿Sí? Pero por lo tanto, pues como padrinos tenemos que prepararnos nosotros para poder ayudar a estas personitas.
Dice acá, ¿sí te queda claro? Sí, claro, Marina, gracias. Dice, la oración escrita o hablada o mental. Ya sabemos que esta situación, como tú puedas, pero dice que no puedes privar a tu alma de ese sostén vital para poder ir hacia otro ser humano que le vamos a ofrecer. Tengo que ver si yo lo he, voy a decir que una manzana está sabrosa, pero yo tengo que saber a qué me supo la manzana, si yo ya la comí. ¿Sí? Si no, no puedo decir a qué sabe si yo no la he comido. Si yo todavía no sé, ni siquiera he encontrado. Hola, Lee. Hola, madrina. Buenas tardes. Dice examen implorable de conciencia. ¿Qué es conciencia? Conocimiento de sí mismo. ¿Sí? Entonces, lo mismo que les acabo de decir ahorita, si yo no me conozco a mí misma, provecho, no puedo conocer a los demás. Tengo que conocerme, mis debilidades y también mis fortalezas para saber de lo que yo estoy hablando. Para hacer el examen de conciencia, para llevar a alguien a ese examen de conciencia, de conocimiento y la crítica de sí mismo. ¿Sí? En el octavo paso nos vamos a criticar a nosotros mismos. Y el padrino dice que tendrá su historial del cual va a hablar de cómo se ha criticado a sí mismo y ya ha superado algunas cosas. Dice que estamos lejos de ser santos, pero estamos en el camino. ¿Sí? Esta es una parte bien importante. ¿Quiénes somos los que estamos en esto? Los que tenemos el deseo de superar muchas situaciones del pasado. Porque no podemos seguir revolcándonos en el mismo lodo que cuando llegamos, ¿verdad? Entonces, para poder ayudar a otro, pues ya tengo que tener la experiencia de qué tuve que hacer para salir de donde estaba. Y dice que esto, hasta que se vuelva un hábito, todos nosotros estamos en el constante ir y venir y caer en situaciones, pero que estamos en la lucha, ¿eh? Mientras yo esté en la lucha, en el camino, voy hacia allá. Pero si me detengo y digo que ya no me interesa y ahí me quedo, pues te vale. Pero no puedo ayudar a otro ser humano. Y dice que hasta que esto se vuelva un hábito. Entonces, yo al ahijado le tengo que hablar esta experiencia, ¿verdad? De cómo era yo y cómo soy hoy. Y cómo tuve que hacer ese hábito. Una y otra vez. ¿Sí? Porque es una experiencia de toda la vida. Pero algo tengo que haber hecho. Porque si mi situación en el defecto de carácter es la lujuria y sigo en la misma situación, ¿de qué le voy a hablar al ahijado? O a la ahijada. ¿Sí? Ahí es donde veíamos quiénes van a ser los padrinos. ¿Sí? En todas las escrituras, compañeros. Pero en esta hablamos de la madurez emocional. Ya hemos adquirido más o menos la madurez, la responsabilidad de lo que nos habla el noveno paso, a donde queremos guiar a nuestros compañeros.
Ese es de antemano la responsabilidad que tenemos. Dice que hasta que esto se vuelva un hábito, hasta que se pueda admitir y aceptar lo que se descubre, tratando de corregir con paciencia y inteligencia todo aquello que está mal. Entonces, a través de nuestra vivencia, vamos a apoyar a nuestros compañeros a recorrer este camino que nosotros ya hemos recorrido, ¿eh? ¿Sí nos queda claro? Sí. Ay, Sí, madrina, claro. Sí, madrina. dice ordenar las reparaciones de los daños Sí, madrina. por clase. Habrá esas a quienes debemos abordar tan pronto como tengamos una confianza razonable en que podamos conservarnos sobrios. Aquí la parte dice sobrio, sobriedad. ¿Qué quiere decir sobriedad? Equilibrio emocional en todos los campos de mi vida. ¿Sí? Porque si yo no estoy bien parada, si yo no he entendido esta parte y yo quiero ir a reparar este daño pidiendo perdón y me vayan a mandar por allá y yo no estoy bien parada, corro peligro. ¿Sí? Por eso dice que una madurez emocional tenemos que ir agarrando esta fuerza a través de qué? A través de la oración y la meditación. Vuelvo a leerla, es la primera. Habrá esas a quienes debemos abordar tan pronto como tengamos una confianza razonable en que podamos conservarnos sobrios. ¿Sí? Segundo, habrá aquellas a quienes solo podremos reparar parcialmente los daños que les causamos. Si la revelación completa de nuestras faltas ha de ocasionar más mal que bien. A ver, ¿alguien de ustedes me puede desglosar parcialmente? ¿Cómo es la pregunta? Parcialmente. Madrina, una disculpa, no escuché bien, no entendí cuál fue la pregunta. Sí, ¿alguien de ustedes me puede contestar la reparación parcialmente? A ver, por ejemplo, yo que anduve con una persona casada, el daño que yo hago es, me ausenté, ya dejé esa relación, dejé de seguir haciendo daño, pero no pude ir a pedir una disculpa con la esposa de él porque pues, era hacer más daño. Entonces, el retirarme de esa relación, pues pudo haber sido una reparación de daño parcial. Parcialmente es no volverlo a hacer. Romper la actitud. ¿Sí? Sí. Desde ese momento yo no puedo ir a pedir perdón, sino cambiar mi actitud. Y cambiando mi actitud, ya no volverlo a hacer. ¿Sí? Claro, todas son no volverlo a hacer, pero esta parcial, o sea, tengo que empezar por ahí, por responsabilizarme a mi actitud. ¿Sí? Inciso 3. Habrá otros casos en que debemos diferir la acción. Dice, ¿por qué diferir la acción? ¿Sí?
hay situaciones, ¿verdad? Que, pues, en mi caso, yo robé mucho a una empresa, ¿sí? Entonces, ¿cómo cambiar esta actitud? Igual, Dios me dio la oportunidad de volver a tener contacto con este mismo patrón, o sea, ser más honesta, ser más diligente, ser más responsable con mi trabajo, porque no le podía decir, perdóneme, porque cuando yo era más joven siempre le robé. Dice que tenemos que debemos diferir la acción. O sea, nos podemos ocasionar daño a nosotros y daño a los demás. Entonces, ¿cómo la difiero? Pedirle a Dios que me dé la oportunidad, ¿cómo voy a reparar este daño? ¿Sí? Entonces, para que nosotros no los mandemos, muchas veces andan en cuestiones económicas mal y pues no, es que tienes que pagar esto. Dice que hay daños diferidos. Habrá quienes ya fallecieron, ¿sí? Y ya no podemos. Pero que habrá otra gente, por ejemplo, pedimos un dinero y no lo pagamos. Le dijimos que la próxima semana o al mes o qué sé yo, y nos desaparecimos y nunca lo pagamos. Entonces, dice, pero pues ya se murió, ya que le voy a pagar, ¿verdad? No, ahora vamos a ver quién tiene una necesidad y no lo tiene. Y ahí es donde vamos a diferir este dinero. Vamos a ayudar a otro ser humano. ¿Sí queda clara? Para saber cómo vamos a guiar, Sí, cómo hemos estado trabajando nosotros. Sí, madrina. ¿Eh? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Dudas? Sí, yo tengo una pregunta, madrina. A ver, Todo bien. ¿perdón? Con respecto a este inciso de la reparación de los daños, Ajá. yo lo he manejado así. Yo me sentía culpable con mi mamá por no haberle dicho pues que mi papá le fue infiel. Entonces, ella ya pues ya fallecida, ya dentro de un programa, así me lo dijeron. Al no estar esa persona, yo puedo reparar ese daño con otra persona. Yo, la verdad, lo estoy practicando con una de mis tías, hermana de mi mamá. A ver, ¿me puedes platicar cómo estás reparando todo ese daño? Mi tía es de bajos recursos económicos, pero yo en cuanto tengo la posibilidad, pues que le llevo que la despensa, el día de su cumpleaños, pues le llevo su pastel. Cuando me manda mensaje que se siente mal, que está enferma, pues estoy al pendiente de ella, ¿no? Ajá. Mira. Entonces, no sé si sea por ahí, Te voy a dar mi punto de vista. Claro, madre. Dice que aquí habrá daños que yo ni siquiera hice. Y este daño tú no lo hiciste, lo hizo tu papá. Sí. Y tú te cargaste con esa culpa. Claro. Pero el responsable no eras tú, era tu papá. Ok. Ya. ¿Sí? Sí. A veces nos hemos sentido culpables porque, bueno, lo supimos. Sí. Pero tenemos que analizar a través de
de la verdad, de ser humildes. Bueno, ¿de quién era la responsabilidad? ¿Quién a quién tuvo que educar? Papá y mamá al hijo, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, ¿esta actitud a quién le correspondía? Pues a mi papá. ¿A tu papá? No a ti. Ok. Entonces ahí es cuando soltamos. ¿Sí? A mí me dañaron con sus situaciones. Sí. Y ahí yo tengo que ir al perdón, a perdonarlos. ¿Sí? Porque yo fui lastimado. ¿Sí me doy a entender? Sí, imagino. Madrina. ¿Sí? Y entonces nosotros, ¿cómo les decimos a las personas, cómo van a reparar un daño de alguien que ya falleció? ¿Cómo lo pueden reparar? Dependiendo el daño, veíamos los daños parciales. De poder ayudar a otra gente cuando el daño es económico. Cuando el daño es, ¿sí? Cuando el daño es emocional, efectivamente, nosotros a través de estar en estos trabajos, el daño emocional, o sea, ayudar a otras gentes a liberar, a aclarar su situación, ¿sí? Como ahorita lo del compañero. O sea, ¿cuánto tiempo ha cargado con esa culpa? Ahí hay culpa. Y estas son las cuestiones que no nos pertenecen. En la niñez, cargar culpas desde la niñez, o adolescentes o adultos, la responsabilidad de a quién corresponde, primordialmente. ¿Sí? Entonces, ¿por qué en el octavo muchas cosas las vamos haciendo a un lado? Porque no nos corresponden. ¿Sí? Este tipo de situaciones es, por ejemplo, voy a regalar una experiencia. Cuando yo tengo el accidente que murió su papá de mi hijo, yo estaba embarazada, él muere, después de que salgo del hospital, mi familia dice, si esta no hubiera muerto, no hubiera venido dormida en el accidente, porque se supone que él quiso salvarme. Dice, si no fuera por dormilona, él no hubiera muerto. Entonces yo cargaba con una culpa, que me hicieron creer que yo era la culpable. Pero ojo, yo no dije, me voy a dormir para ahorita que sea el accidente, yo no me dé cuenta. No, no fue así. ¿Sí? Que quede claro. Pero todo ese palabrerío se lo cargan a uno cuando está uno vulnerable o es uno pequeño. ¿Sí? ¿Qué siente un hijo cuando sus padres están siendo infieles? Sufren mucho los hijos, ¿verdad? Están vulnerables. Entonces, aquí es perdonar. Yo le decía a Ali que a través de estos estudios vamos a descubrir nosotros muchas cosas, compañeros, que todavía no han sido sanadas, que todavía seguimos cargando, que todavía nos seguimos equivocando y que finalmente son las que nosotros les inculcamos a otro ser humano, pero no lo sabíamos. Por eso es importante prepararse para estos trabajos. ¿Sí? ¿Sí queda clara? Sí, madrina, gracias. Sí. Gracias. Madrina Aurelia, tengo una pregunta. A ver, hija. En mi caso, a mí algo que pasó fue como, a mí me hablaron y me dijeron que mi papá estaba muy malo y lo llevara al hospital. Y yo no lo quise llevar. Y yo, como quien dice, he cargado mucho con esa culpa. Ajá. Porque pues ese pues lo lleva después una hermana
Y a mi papá en la tarde pues le da un paro cardíaco y pues muere. Y pues fue para mí, pues quedarme con esa culpa que no lo llevé. Ahora, yo te pregunto una cosa. ¿Eso es actual? ¿Mande? ¿Eso fue actual después de tu octavo? No, ya como después hice mi octavo, pero sí trabajé algo con eso, pero es algo que todavía así como que todavía me mueve. Ajá. Aquí la situación tienes que entender a través de un apadrinamiento, tienes que apadrinarte, entender por qué no lo quisiste. ¿Te daba miedo esa responsabilidad? Sí hubo, por ejemplo, como en el momento que yo no lo quise llevar, era como que yo me sentía como que, me sentí pues así como que todo, porque llévalo siempre, como quien dice, era yo la responsable de él, pues. Entonces como que hubo en Ajá. ese momento de que, hey, somos más, yo ya no lo voy a llevar. Y pues sí, ajá. Pero sí habías apoyado a tu papá. Sí, pues sí, fue como quien dice, pues siempre lo apoyé y resulta que en ese último momento fue que pues no lo apoyé, pues que, porque siempre era como que todo era el cargo conmigo y otra hermana, pero más conmigo, pues sí. Y como que hubo un momento así cuando me hablaron y llévalo al hospital, dije, ay, le dije yo, pues hay más que lo pueden llevar, yo tengo otras cosas que hacer y pues así en ese momento pues como que no me quise responsabilizar. Bueno, dice que ahí tienes que agarrar tu parte, nada más lo que te toca, porque dan varios. Uh-huh. Y si tú ya lo habías cuidado, o sea, estabas responsabilizando a los demás, que en realidad era de todos. Dice que por eso, ¿cómo vamos a ir a pedir perdón si no nos hemos perdonado a nosotros mismos? Uh-huh. ¿Sí? Tenemos que empezar. Por eso en este trabajo es importante cerrar los ciclos, que nuestros padrinos nos ayuden a cerrar este ciclo. Perdonando, dice el quinto paso, perdonando seremos perdonados. Pero si nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos, también hay que perdonarnos a nosotros mismos. Ajá. Porque los peores daños nos los hicimos a nosotros mismos. Sí. ¿Sí? Y es el primer perdón que tiene que salir en daños cruzados. ¿Alguien de ustedes sabe los daños cruzados? No. No. ¿Ali? Pues, ¿cómo puedo exigir un perdón hacia mí si yo no perdono a los demás o a quien me daño? Podría ser. Ahorita les voy a leer la oración de los daños cruzados. ¿Sí? Dice, por ningún motivo se recomienda la reparación de daños físicos inmediato. Fíjense, dice, en ningún momento. No, es que le pegaste a tu mujer y tienes que ir y espérate. O a fulano, a sutano. Espérate, porque lejos de que te perdone, va a agarrar unas piedras y te va a corretear. Tienes que ganarte esto. Dice, esto deberá hacerse tan pronto como empecemos a sentir confianza en nuestra manera de vivir, en nuestros cambios. Y hayamos empezado con nuestras conductas y nuestros ejemplos. Dice que las palabras convencen, pero los ejemplos arrastran. Ya, sí. Dijo, mi hijo, dice, ¿qué le hicieron a mi mamá? Ya no nos grita, ya nos abraza, ya nos dice que Dios te bendiga. ¿Qué le dieron a mi mamá, verdad? Entonces ya vamos ganando.
a través de nuestra actitud. Y entonces podremos acercarnos y pedir perdón. No sé si pueda, pero lo voy a intentar, me dijo mi padrino. Esa es la parte importante. Hoy quiero comenzar, hoy quiero ser una persona diferente. ¿Sí? A convencer a los que nos rodean y que estamos cambiando a algo mejor. Es lo que les decía. ¿Quiénes vamos a ser los padrinos de esos octavos que se van a echar? ¿Cómo están nuestras vidas? ¿Hemos cambiado? ¿Hemos transformado? Esa es la responsabilidad. Y bien, dice, la oración recomendada para liberar los daños causados. Y hablaba yo de los daños cruzados. ¿Sí? Pongan mucha atención. Esto a través de que terminamos el apadrinamiento y ya vimos quién fueron los causantes de esos primeros daños, dónde nació el defecto, dónde esta persona hizo tanto daño, dónde son las raíces, compañeros. Dice que el ser humano no puede traer más de 3 raíces, porque si no, el que trae 4 o 5, ese es para manicomio. Aunque habemos algunos que estamos listos para manicomio, ¿verdad? Pero bueno, está buena la junta, ¿verdad? Descubrimos el daño que nos hicieron. ¿Quién lo generó? Y de ahí nació una actitud, un defecto. La lujuria. La cuestión de dinero, ¿verdad? Del dinero fácil. La mentira. La cuestión social, que siempre quiero ser centro de atracción en las reuniones, etcétera, siempre quiero llamar la atención, y este tipo de actitud que todo el mundo se da cuenta menos yo. Entonces, si no conozco el daño que a mí me hicieron, donde se generó esta actitud, y allá, ¿qué edad tenía yo? El nombre de la persona y a lo mejor fue papá o mamá. ¿Sí? Y allá tenemos que ir antes de cerrar este trabajo. Ahí es donde cerramos los círculos. ¿Sí? A donde dice en el nombre de Cristo, mi Redentor. El nombre de la persona. Fulana de tal, el nombre de la mamá, del hermano, de la abuela, etcétera. El nombre. Dice, yo te perdono y me libero de ti. Yo te perdono y te libero de mí. Me libero de ti y te libero de mí. Por eso es cruzado. ¿Sí se escuchó bien? ¿Cómo es el daño? Me libero de ti y te libero de mí. Entonces, dice que esto lo tenemos, dice, yo te perdono y me libero de ti. Yo te perdono y me libero de ti. Esto tiene que ser 3 veces. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, hincados en el cierre de este trabajo, se tiene que llevar al ahijado a liberar esta parte. Dice, yo te perdono y me libero de ti. Y luego dice por acá, la advertencia, que esa pues creo que ya casi todos por ahí la tenemos, ¿verdad? Y dice que perdono a mis generaciones pasadas.
por el daño ocasionado, porque todo va a las generaciones pasadas. Sí, perdono a mis generaciones pasadas y me responsabilizo con mi actitud del día de hoy. O sea, nos comprometemos. Después de conocer estas fracturas, esta será una guía de octavo, que fue la que vimos ahorita. Les voy a leer un poquito parte de nuestra tercera escritura. ¿Qué es lo que nosotros vemos? ¿Por qué? De la pregunta que hacía mi compañero ahorita, quedan muchas situaciones que todavía no se permiten, ¿sí? Ver la realidad, porque todavía hay muchas cosas que pueden estar ahí. Dice nuestras preguntas de la tercera escritura, analizar los temores, fíjense. En el octavo paso, nuevamente salen los temores. Pero cuando hacemos esta escritura y dice que leer los temores pasados y presentes, compartiendo la experiencia. O sea, ¿por qué tanta importancia para que se quiten estos obstáculos a este trabajo? Dice analizar sus culpas pasadas y actuales. Porque si a un octavo llegamos con tantas culpas, vamos a cerrar nuestra mente y no hay una claridad por las culpas que no se han trabajado. Lo que yo decía, hay culpas que ni siquiera son mías, que no me pertenecen, ¿verdad? Y que me hicieron creer que yo fui la culpable. Y entonces eso mismo se lo voy llevando a otro ser humano. Analizar los complejos de inferioridad. Para quienes no hemos hecho esta escritura, compañeros, es importante ver, les decía yo que empezamos al revés. Y dice por acá, analizar los resentimientos, el amor extraviado. ¿Sí? ¿Quién nuevamente? Esto también sale en el octavo. Ahí pueden salir raíces. O sea, estar preparados para poder apoyar a estos compañeros todavía en esta parte. ¿Dónde, cómo se deformó? ¿Dónde se generó este resentimiento, verdad? Voy a compartir un poquito mi experiencia. Sí, les hablaba yo en la cuestión de mis culpas. ¿Sí? Cuando yo tengo que ver la cuestión material, porque nada me llenaba, nada, o sea, era un caos en mi vida. Como fuera, transando, timando, engañando, pero yo tenía que traer ese dinero, ¿verdad? Yo tengo que verme allá en la niñez. Cuando mi hermano muere, cuando mi madre se pone muy grave, cuando se van al hospital y me dejan sola con unos hermanitos que no tengo que darles de comer, donde tuvimos que sufrir muchas carencias. Entonces yo decía, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué no pude ni siquiera disfrutar a mis hijos? Porque todo era trabajo y trabajo y trabajo. Porque estaba anclada a la niñez. Porque esta cuestión de verme visto sola con mis hermanitos, con mucho miedo y mucha hambre y muchas necesidades,
y mucha soledad no me dejaba ser libre. Cuando a mí me ayudan a liberar esta parte de la niñez, ¿sí? Donde me llevan a perdonar a Dios, porque yo le echaba la culpa a Dios. Dios había sido injusto, nos estaba castigando. O sea, hay que ver bien su palabrerío del ahijado. Cómo viene su fe, cómo vienen sus creencias, cómo para poderlos ayudar. ¿Sí? Pero lo más importante es conocer las nuestras. ¿Sí? Y asimismo poder guiar a otro ser humano. Cuando a mí me liberan de esa parte de la niñez y me dicen todos los daños que yo vine haciendo a mis hijos de no poder estar con ellos, bueno, hasta la pareja se fue porque yo resolvía todos los problemas, él no era necesario. ¿Sí? Porque yo era la que resolvía toda la cuestión económica en casa. Hasta ahí me llevó esta situación que yo viví en la niñez. Entonces, lejos de que me hubieran hecho daño a mí, yo les hice daño a ellos. O sea, a mi pareja, resolviéndole los problemas que le pertenecían a él. Cuando yo decía ese, fulano nunca nos dio, no, porque siempre yo iba adelante. Era una persona controladora, que yo era la que resolvía todo y la que decidía qué se hacía y qué no se hacía. Por eso aquí en este octavo nos damos cuenta, de quiénes somos. Y lo primero que tenemos que arreglar, pues, son nuestras vidas. Poco a poco, ir aclarando más para ver qué le voy a aconsejar al que viene atrás. Y para eso, pues tenemos nosotros la cuestión de los agitadores. Por ahí platicábamos con Ali. Esto de los agitadores, nosotros se los damos a los que van a escribir. Pero si ustedes no vivieron este tema de los agitadores, podría ser bueno. Pero va a haber muchos movimientos. Entonces, los primeros que nos tenemos que liberar somos nosotros. ¿Comentarios? Pues yo sí quisiera saber, si no ahorita para la próxima, ¿qué son eso de los agitadores? Los agitadores, sí. Y ahí vienen las culpas. Yo también. Yo Quiero también. saber, madrina. Y ojalá esto para los que se pueda, ojalá ya sea presencial. Porque puede haber movimientos y se pueden auxiliar a las personas en el momento. Porque y las aquí, que están... Porque le decía yo a mi padrino, ¿qué no ves que me está doliendo? Me dijo, pues qué bueno que te duela. Porque entonces hay crecimiento. Cuando hay este tipo de situaciones, todo es crecimiento en nosotros, compañeros. Nunca vamos a dejar de aprender. ¿Cómo ven? ¿Qué dudas les quedaron por ahí? ¿Las escucho? Madrina, mi nombre es Silvia Soyasha. A mí lo que me queda, y nomás quiero aclarar, es el hecho de que para poder trabajar con la otra, definitivamente yo tengo que haber trascendido por lo menos ciertas etapas de mi vida.
para poder escuchar a la otra. De otra manera, si ando ahorita por ejemplo, en obsesión, decimos acá, ¿no? Todavía controlando y metiéndome en conflictos o hasta todavía bebiendo, ¿no? Que sabemos que es una manera de fugarnos. En ese caso, lo más prudente es no, ni siquiera meterte al trabajo, ¿no? Porque obviamente sí es algo muy delicado. Y lo digo porque es primera vez que yo haría este tipo de trabajo, entonces sí, eso lo veo muy claro de que para poder ayudar al otro, como nos dijo, ya tengo que haberme ayudado a mí lo suficiente para poder decir, mira, esta es mi experiencia, esto es lo que yo he podido trabajar, etcétera. Es básicamente como yo lo entendí. Mira, les voy a regalar otra experiencia. No fue de octavo, fue de primera escritura, mi primer apadrinamiento. Cuando a mí me dice la madrina que yo tengo que hacer una misa para un aborto que yo traía por ahí, que yo había provocado. Y yo dije, como que una misa, si ni lo bauticé ni nada, como que no se me hacía coherente, ¿verdad? Pero dice que tarde o temprano, cuando ya entramos a estos campos, Dios en su infinito amor nos ama. Y mi primer apadrinamiento efectivamente traía un aborto. Y ahí fue cuando dije, ¿y ahora qué le digo? Si a mí me valió gorro, no le tomé importancia. Tuve que confesar mi verdad y decirle, a hoy tú me invitas a mí a reparar este daño. Mi madrina me dijo esto y esto, y yo no lo he hecho, y a hoy que estoy aquí, pues bueno, esta es mi verdad. Juntas lo vamos a hacer. Y efectivamente, al otro día llegó un sacerdote a tocarme la puerta, a ver quién vendía una camioneta que era de mi hijo que estaba abajo, y pues viendo lo que yo acababa de vivir el apadrinamiento, dije, pues ahí está, tanto te ama Dios que hasta el sacerdote te lo manda a la puerta de tu casa. Y en ese momento yo empiezo la plática con el sacerdote y le confieso, y porque ese sacerdote pues había hecho la misa de otro bebé que se me había muerto, y me dijo, no te preocupes, benditas esas personas que se dedican a estos trabajos, ve a la oficina, yo te voy a hacer tu misa y libérate. Esta misa no es para la personita que falleció, es para que tú te liberes de tu culpa. Dije, ájale. Entonces, cuando yo voy al testimonio, exactamente a las 10 de la mañana que llegó el sacerdote a mi casa, ella estaba yendo a la iglesia de su comunidad a pedir la misa. Así, juntas y sin ponernos de acuerdo, así nos mandó Dios. Cuando tienes fe y crees en estos milagros, Él te va a dar todo. ¿Sí? Pero deja que Dios se manifieste. ¿Sí? Y entonces, pues ahí vino la liviane para mi culpa que yo traía. ¿Sí? Cuando empezamos a entender lo que es la espiritualidad y que lo único que sabemos es que no sabemos nada y que estamos ávidos de cada experiencia, dice nuestro enunciado. Compartimos nuestras mutuas experiencias, fortaleza y esperanza. Y para eso Dios se manifiesta, compañeros. Mientras sea un objetivo para bien, todo saldrá bien. Ahí está. ¿Alguna otra duda? Yo, madrina. ¿Sí te quedó claro? Yo, madrina, yo tengo otra pregunta. Bueno, mi nombre es Daniela, soy adicta a los seres humanos y bueno, a mí me gustaría preguntar que en un trabajo de estos, bueno, ya vimos que fundamentalmente se compone de la integración de esos elementos a lo largo de la vida de un individuo. Sin embargo, ¿cómo se debe
terminar correctamente un trabajo de estos, madrina? ¿Cómo se debe terminar? Sí, como, porque a veces así como que me entra la duda, ¿no? ¿Qué tal si se queda atravesado o no sé, algo así? ¿Cómo se cierra correctamente este trabajo de octavo? Hablamos de los daños cruzados, de la oración de yo te libero y me libero de ti. Si la escuchaste. Sí, madrina. Y dice que el ahijado se compromete a darle cuentas al padrino, de cómo va llevando su trabajo. Un padrino no es nada más de la experiencia, ¿sí? Tendrá que continuar. Si el padrino no está cerca, habrá padrinos con octavo que lo puedan escuchar o lo puedan guiar para ver si es prudente hacer las reparaciones. O sea, el apadrinamiento ha empezado y estar al tanto del apadrinamiento, de su trabajo, cómo va empezando a reparar. Por eso es importante cerrar, no cargarlo de culpas, llevarlo al perdón de sí mismo. Igual, el nombre de uno mismo. Ahí me lo hicieron. Emilia, yo te perdono y me libero de ti. Ya chinga, yo dije de mí, sí, de tu defecto. Igual, el daño cruzado. Yo te perdono y me libero de ti. O sea, porque nosotros nos causamos mucho daño. Tenemos que trabajar con nosotros para cerrar. ¿Sí queda clara esa? Sí, madrina, gracias. Sí, se tiene que cerrar con el perdón. Madrina, una pregunta. Sí. Buenas tardes, soy Sandra, soy adicta a un ser humano. Hola. En esta parte de los daños cruzados, o no sé si es un daño cruzado, pero yo tuve una situación, una de mis hermanas, mis niños se criaron con su niña. Ella estaba ella estuvo mucho conmigo así chiquilla, ¿no? En ese tiempo yo estaba en la actividad, la promiscuidad, el alcohol, las drogas, aunque yo decía que mi familia no sabía lo que yo hacía, ni a lo que me dedicaba, pero mi sobrina creció diciendo que ella iba a ser como yo, y ella empezó a llevar una vida similar a la mía, y ella cayó en el reclusorio. Yo me sentí culpable por esa situación porque yo fui un ejemplo también para ella como madre. Fui un ejemplo, pero yo pensaba o yo llegué bueno, a mí me dijeron que la responsabilidad era de los padres, del papá y la mamá, pero yo ahí estaba y también influí. Entonces, ¿sí tengo una parte de responsabilidad ahí o no la tengo? La parte de responsabilidad que tienes es el cambio que debes tener el día de hoy. Bien. ¿Sí? Sí. Dice, una vez que conozco la verdad, dice, conoce la verdad y la verdad te hará libre. Fíjate lo que dice la Biblia. Conoce la verdad y la verdad te hará libre. No dice que la verdad te atará a estas cadenas.
te hará libre, perdonándote a ti misma. Porque hay que ver los daños de tu papá y de tu mamá. ¿Sí? Perdonándolos a ellos y perdonándote a ti misma, la gracia de Dios llegará para con tu hermana. ¿Sí me doy a entender? Bueno. Sí, ¿Sí sí, te madrina. queda claro? Las culpas, suéltalas. Responsabilízate en tu actitud el día de hoy. Sí, entiendo. Gracias. Y perdona a tus generaciones pasadas, a tus padres, a tus abuelos, porque ellos también traen daños, tus padres. Sí. Sí, Ser gracias, una madrina. mejor. Nada más, ya arrastrar culpas no se vale. ¿Sí? Madrina, ¿Sí? yo tengo una duda. A ver. ¿Sí se me escucha? Perfecto. A ver, un momentito, es que yo no me escucho a mí misma. Yo sí te escucho. Ah, ok, ya me escucho. Soy Remedios y soy adicta a un ser humano. Hola, ¿Qué Remedios. pasa, por ejemplo, si en el amadrinamiento, ahí en la escritura, la ahijada que me elige tiene una experiencia distinta a la que yo no he vivido? O ¿Tú sea, no has por vivido? ejemplo, sí, no sé, por ejemplo, bueno, aquí ya entendí más o menos cómo es la reparación del daño de alguien que ya murió. Yo, pues gracias a Dios, todavía no vivo una pérdida con quien tenga que reparar el daño. O sea, todas las personas, ahora sí que no me salvo porque todas están vivas, ¿no? Entonces, pues tengo harta tarea. Pero vamos a suponer, que a mí me tocara, que yo sí tengo hijos, pero un ejemplo, que a mí me tocara alguien que tiene hijos y yo no tengo hijos. O sea, ¿cómo sabría yo cómo decirle que haga una reparación de daños con algo que yo nunca he vivido? No importa. Dios te puso ahí y Dios te va a dar las palabras y lo harás poniéndote en oración. Dios dice que a través de la intuición te va a dar las palabras que le vas a decir a esa persona. Habrá cosas que tú no has vivido, pero eso no quiere decir que no puedes guiar a otra persona. Si conoces las debilidades humanas y la preparación de un octavo, así escuchando a tus mismas compañeras diferentes maneras de pensar y de vivir, vas a encontrar qué decirle. Por eso es importante el apadrinamiento de apadrinamiento. Porque vas a escuchar las historias en otras de tus compañeras. ¿Sí me doy a entender? Sí. Y efectivamente, si pones atención, ahí vas a escuchar a alguien que sí tuvo estos eventos y que le diría a la otra. ¿Sí? Sí, está bien. La verdad, o sea, yo no lo he vivido, pero Dios nos puso aquí, pues que te dé la fortaleza y vas a escuchar otras experiencias en que sí han tenido pérdidas. ¿Sí? Sí, madrina, Mira, gracias. algún día decía un jovencito que le decía yo, ¿y por qué me elegiste a mí? Dice, porque su experiencia se parece a la mía. Cuando iniciamos el apadrinamiento, pues salen por ahí 3 muertitos, ¿no? Y le digo, ¿qué óvole? ¿En qué nos parecemos? Y me dice, es que cuando usted compartió, dice que estaba resentida con Dios
porque le quitó a su hermano. Yo me resentí con Dios porque tenía 5 años cuando a mi abuelo lo mataron por la espalda. Fíjate cómo sí había parecido. Y dice, y las últimas palabras de mi abuelo fue, tienes que vengarme. Su abuelo lo convirtió en asesino. Entonces, ¿de qué era culpable él? Si era un niño. Ahí en esas pérdidas hay que tener mucho cuidado en esos daños, porque ni siquiera fueron responsables, eran muy pequeños y lo convirtió en asesino. Entonces ahí tuvimos que hacer la oración, los daños cruzados para el abuelo. Primero le tuvo que reclamar, le tuvo que decir en lo que lo convirtió. Y después perdonar, porque si no sale el resentimiento no puede haber perdón. Ese es un punto bien importante. Si no han sacado el resentimiento, no puede haber liberación en daños cruzados. No pueden entrar al perdón. ¿Sí queda claro ese punto? Sí, madrina. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí se llevan tarea o todo eso ya lo sabían? No, hay mucho que repasar. Tarea, madrina. Entendido. Sí llevamos tarea. Me llevo mucha tarea, Me madrina. llevo tarea también. Bueno, y pues vamos a prepararnos más. Bastante tarea. Les digo que próximamente, si ustedes lo deciden, pues hacemos unos ejercicios ya con lo que son las etapas de perdón, ¿cómo se llaman? Con ustedes mismos, dice que para ayudar a otro ser humano, primero hay que experimentar en nosotros. ¿Sí? Y básicamente, viviéndolo ustedes, pueden ayudar a otro ser humano. Y no van a perder nada. Van a sentirse mejor. Porque el 8º paso dice que vamos a trabajar juntos. Apoyos y escribientes. ¿Sí? Y todos podemos tener liberaciones. Entonces, Sí, madrina, a mí sí me mejor? gustarían los ejercicios, madrina. ¿Sí? Sí. Pues próximamente, pero esta sí sería... Para la próxima reunión, pues más preguntas. Bueno. Entonces, esto es lo que les traía por el día de hoy. Quedaron otras por ahí que no vienen porque ya todo lo que este es nada más la guía de apadrinamiento. ¿Sí? Y para que ustedes den un mejor preparación del 8º de los que van a escribir. Esto que vamos a hacer les va a servir para que ustedes se los transmitan a los que están apoyando próximamente a su escritura. Pero conociéndolo ustedes, las reacciones que tiene el taller. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, madrina. Sí, madrina. Sí, madrina. Madrina. Gracias.
Gracias, Sí, madrina. madrina. De acuerdo, madrina. Pues vamos a ver más profunda lo que es la confesión. Ahora. Pásensela bonito. Sí, madrina, gracias. ¿Sí? Gracias, Gracias, madrina. linda tarde. Gracias, madrina. Excelente tarde. Órale, va. Adiós. Adiós, Bonita madrina. Gracias. Bye.